Esta parábola del hijo pródigo es el termómetro espiritual de cómo está nuestra fe en relación con Dios, de lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra relación con el Padre Celestial? ¿A quién nos parecemos? ¿Al hermano pródigo de una vida despilfarrada? ¿O al hermano mayor en su desvarío de creer que su padre le debía algo? Pecados que hoy el Espíritu Santo nos va a revelar. Jesús dijo: un hombre tenía 2 hijos y empezó a hablar y a enseñar, y la gente se acercaba, los publicanos, los fariseos, para oírle y criticar lo que ellos no sabían. Por eso el dormirnos en nuestras creencias, aunque éstas no estén de acuerdo con la verdad divina, es lo más trágico que le puede pasar a un cristiano, porque esto lo va a llevar al error, a la esclavitud o a la ilusión de creer que lo que piensa es lo cierto, cuando es mentira y solo es una ilusión que lo aleja de Dios. ¿Cómo se empieza con este engaño? Muchos llegan a la iglesia con una vida maltratada emocionalmente. Es verdad, han sufrido mucho, o por el contrario se han sacrificado por otros, y por eso creen erróneamente que los demás están en deuda con ellos o con ellas. Esta locura Dios me la hizo observar en mi propia vida. ¿Piensas tú igual? ¿Te has sentido en una experiencia parecida? ¿Qué significa todo esto? ¿Cuán importante es descubrir este pecado en nuestras vidas? Parece que fuera una tontera y de repente hasta te cause gracia y sonrías, pero no lo es. Es un pecado, porque nadie nos debe nada, y esta realidad Dios la va a sacar a la luz para examinar nuestra vida en relación con el hermano mayor de esta parábola. La Biblia nos da claridad sobre este problema con el hermano mayor del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor, quien se atrevió a pedirle al padre la herencia que la tendría cuando el papá muriera. Pero a pesar de todo, el padre le escuchó y les repartió a sus 2 hijos la herencia. Versículo 12. Pero el menor despilfarró en malas juntas y rameras todo el dinero de su herencia, llegando a comer aún con los cerdos, porque a él ya no le quedaba nada. Hasta que un día recapacitó al ver su condición calamitosa y decidió regresar pidiendo perdón a su padre. Y éste, al verlo a lo lejos, corrió y lo abrazó amorosamente y le perdonó lleno de misericordia. Llamó a sus criados para que lo lavaran y le quitaran esa ropa andrajosa que traía, e hicieran fiesta porque había regresado a casa su hijo pródigo. Versículos 25 al 27 nos dice: y el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Esto era mentira, porque el hermano estaba en muy malas condiciones. Lo que el criado le dijo hizo estallar la ira y la rabia del hijo mayor. En Lucas 15, 28 al 30 nos dice: entonces este hermano mayor se enojó y no quería entrar a la fiesta que había hecho su padre por el regreso de su hermano menor. Dice: salió por tanto su papá y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
Este hijo no estaba tan enfadado porque su hermano haya regresado a casa. No, él estaba enojado porque su padre estaba feliz del regreso de su hermano rebelde. Y él piensa equivocadamente que a él su papá no lo valora. Su corazón era orgulloso, centrado en sí mismo. Él sentía cólera y le faltó el respeto a su padre al hablarle con desprecio, cuando le dijo: pero cuando vino tu hijo, Satanás, con su pecado de orgullo, le estaba robando el gozo de disfrutar el regreso de su hermano arrepentido. No se apiadó de él, que habiendo estado en el pecado revuelto, había regresado a la vida. El hijo mayor había sido obediente a su padre. No le había dado dolores de cabeza. Por eso él cree tener derechos y por eso le reclama al papá diciéndole: nunca me has dado nada. Pero según Lucas 15:12, el papá ya les había repartido los bienes a los dos, les había dado su herencia. Pero este hijo le sigue exigiendo al padre y le dice: tú me debes todo tu cariño por todo el tiempo que estoy a tu lado, ayudándote en el trabajo y siendo obediente. Todo esto, este hijo lo guardaba en su corazón contra su padre. Pero él no entendía en estos momentos la felicidad del papá, porque él no era padre, y que por la gracia de Dios, su papá había perdonado y recibido al hijo descarriado. El papá empieza a explicarle al hijo mayor diciéndole, versículos 31 y 32, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Por qué muchas veces se actúa así? La palabra de Dios nos revela en Mateo 20:15, dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Eso nos enseña la palabra. Este hijo estaba cuestionando el amor y la sabiduría del padre hacia el hijo suplicante de su perdón. El papá le hace entender que era necesario, obligatorio e indispensable hacer fiesta y regocijarse por el regreso del hermano. Con mucha paciencia, el padre sigue explicándole a su hijo: estoy feliz por el regreso de tu hermano menor, porque en su desobediencia y en su terquedad, este hijo había caído tan bajo que descendió a la miseria como ser humano, descendió a la desesperanza y a la angustia de comer cosas que nunca había estado acostumbrado, y estuvo con mucho miedo y temores en medio del frío y del hambre, y se aborreció a sí mismo por la condición tan desastrosa en la que había caído como consecuencia de sus pecados. Todas estas cosas el hijo mayor jamás las conoció. Por eso no entiende el gozo que siente su padre. Este hermano tenía la necesidad de aprender de Dios a ser humilde de corazón y a mostrar misericordia, como Dios quiere que actuemos con el prójimo. Él se creía tan bueno que su hermano no merecía nada. Pero Dios dice: de gracia recibiste, da de gracia. Jesús se despojó de su gloria y vino para darnos a los pecadores la salvación, aunque no la merecíamos. El Señor no nos pagó conforme a nuestros pecados de cada uno de nosotros, sino que Él lo hizo por gracia, nos perdonó. El hermano mayor debía comprender que era necesario, como su padre le decía, era necesario dar de gracia al hermano arrepentido, estando feliz juntamente con su padre,
porque su hermano había regresado arrepentido de esa vida de pecado a una vida de justicia al regresar a la casa del Padre. Pero este hijo mayor estaba encerrado en sí mismo. Su egoísmo no lo deja ver más allá de su propio yo, de sus propias creencias engañosas, y se niega a abrir su corazón hacia el amor, hacia su padre y hacia su hermano. Cuando el corazón se ha llenado de falta de amor, de misericordia, de celos y envidia y rencor, no se va a sentir parte de la familia del Padre. Lo más trágico es que el hijo mayor se creía fiel a su papá. Lamentablemente, muchos creen que son fieles con el Padre Celestial y aún con su Padre terrenal. Este hijo se sentía tan ofuscado y que olvida que todo becerro de su padre ya era suyo, lo mismo que toda la ropa y todos los anillos de oro de su progenitor le pertenecían. Este hijo se olvida que su lealtad y obediencia, que siempre ha sido hacia su padre, sería premiada, y sería premiada no solo por él, por el papá, sino por Dios, que todo lo ve. Lucas, pero él necesariamente tenía que comprender que el que había muerto había revivido, había regresado a la vida. El hijo rebelde había regresado humillado, pidiendo el perdón del Padre. La Biblia nos enseña que cada ser humano es único y es responsable de sí mismo, de las decisiones que haga, de las emociones con que vive y de los sentimientos que siente hacia los demás. Este hijo mayor tenía que aceptar en su corazón que su padre lo amaba siempre y no le debía nada. No estaba en deuda con él, ni siquiera el hermano menor que había regresado. El pecado de este hijo mayor le hacía miserable e insolente en su comportamiento con su papá, ya que el padre ya les había repartido su herencia. ¿Qué hizo con ella? Era su problema si él no la disfrutaba. Él podía comprar todo lo que él quería, reteniéndola, tal vez guardándola, pero era su problema personal. Además, él siempre estaba con su padre disfrutando de toda la riqueza paterna. Todo era de él, le dice su papá en el versículo 31. Es decir, que nadie podía vivir por su vida. Cada quien es responsable de sí mismo, porque cada ser humano es uno. Aceptemos humildemente que nadie nos roba la felicidad. Nadie nos quita el amor. Si alguien no nos quiere, es porque no siente nada por nosotros. O tal vez la persona no sabe amar, o aún no ha descubierto lo especial que hay en cada ser humano. El verdadero amor a la luz de la verdad se da, no tienes que pedirlo. Primera de Corintios 13 del 4 al 8 nos lo enseña. El hijo mayor tenía todo el amor de su padre, no tenía que dudar de él. El problema estaba enraizado en su corazón, y por eso él no podía disfrutar el amor de su papá, ni podía tampoco amar a su hermano arrepentido. Gracias a la verdad divina revelada, el hijo mayor estaba tan perdido como el menor, aunque estaba en casa del papá, pero él vivía lejos. Su corazón estaba cerrado como fariseo, centrado en sí mismo. Todos podemos tomar conciencia de nuestro pecado. Yo tuve que hacerlo, porque Dios me confrontó, y Dios nos está haciendo ver que cada uno es responsable de su propio pecado del orgullo, el resentimiento, la falta de humildad y la falta de misericordia y gracia hacia los demás. Esto sucede cuando Dios nos ha hecho ver
y reconocemos por la fe nuestra condición de pecado, en el cual decimos: ah, ahora lo entiendo, porque has visto el destello de la luz de Dios que te da en su palabra. Él te ha aclarado una idea, una exactitud de cómo estaba cerrado y lejos de la verdad. Y de repente en un instante te das cuenta que vivir en la verdad puede ser muy hermoso con el Señor. Esto es estar en el centro de la verdad, en que tú descubres la sabiduría de Dios cuando te hace ver que tú has estado equivocado o equivocada. El Espíritu Santo ha iluminado tu mente y ahora te das cuenta que habías estado dormido dentro de ti mismo, con tus creencias falsas de pensar que la gente o que la vida o que Dios te deben algo. Es una bendición, hermanos queridos, el poder despertar del error y caminar en la libertad de Cristo. El hijo mayor, como todos nosotros los cristianos, tenemos que entender que una vida llena, plena y en paz con Dios, consigo mismo y con los demás, no sucede si no vivimos en unos principios del reino de Dios, donde Dios ha trasladado a todos los redimidos por Cristo. Colosenses 1:13. Por eso renunciar al orgullo, al egocentrismo y aprender de Dios a cultivar y cuidar el respeto y el amor de las personas que conviven con nosotros, o los compañeros de trabajo o hermanos de la iglesia como cuerpo de Cristo. Todo para que nuestras relaciones puedan dar fruto y así poder disfrutar de la vida con Dios. Eso es algo muy importante que Dios nos lo enseña, porque siempre el respeto y el perdón motivan hacia el amor verdadero. La recompensa del hijo mayor estaba allí, esperando por él, pero su insensatez y su terquedad le impedían ver con claridad todo lo espiritual y justo que el Padre era con él. Lo mismo sucede con la Iglesia de Cristo. Nuestra recompensa del Padre Celestial nos espera. Nadie puede quitárnosla. ¿Quién es el que está detrás de estas mentiras que agobian tu mente y tu corazón? ¿Quién te pone pensamientos y creencias de que los demás no pueden ser elogiados, recompensados, amados y aplaudidos, sino solamente tú? ¿Por qué crees que solo tú mereces todo y los demás te lo deben porque haces algo por ellos? ¿Quién te hace pensar que si Dios bendice a otro es porque no te ama a ti? ¿Quién? Dime tú, ¿quién te hace pensar que porque el pastor o el líder elogia a otro miembro del ministerio, no está valorando tu servicio o te están dejando de lado? ¿Por qué crees que tus padres no te aman? ¿Por qué crees que no te valoran? Simplemente porque ven ellos la pobreza del corazón de tu hermano o de tu hermana que se alejó de Dios y ha hecho tantas cosas para su propio mal y se preocupan por él o por ella. ¿Por qué dudas de su amor si ellos solo están actuando como padres responsables? Dios dice: ¿por qué te ofuscas, hijo mío? Nadie te debe nada. Todo cristiano sabe que detrás de todos estos pensamientos errados está el egocentrismo, el orgullo, la falta de amor, que busca reconocimiento, y Satanás lo alimenta con los dardos en la mente, porque ese cristiano ha abierto una puerta en ese corazón para atacarlo, el diablo, y martirizarlo. Pero Dios te dice con toda claridad: hijo mío, nadie te debe nada. Amados de Dios, examinemos nuestra vida y que el orgullo y otros pecados no oscurezcan y destruyan lo que Dios nos da en su amor y en su gracia cada día.
porque Él nos dice en 1 de Juan 3:10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Por qué nos duele tanto el no ser reconocidos? ¿Por qué necesitamos a gritos que nos recompensen por las cosas buenas que hacemos? Si al fin y al cabo debemos hacerlas por amor a Cristo. ¿Con qué intención estamos obedeciendo a nuestros padres? ¿O cuál es el propósito escondido en el corazón sirviendo a Dios? ¿Te has preguntado por todo esto? Porque si así vivimos, estaremos ansiosos y estresados, viviendo a nuestra manera, trayendo abajo la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, que es quien nos debe de enseñar y guiar en el camino de Cristo, que tú y yo debemos de andar siendo lo que tú eres o lo que yo soy, un hijo o una hija de Dios. Al hermano mayor del hijo pródigo le faltó humildad, le faltó misericordia y mansedumbre, ya que la mansedumbre es la clave para tranquilizar la furia mental, los pleitos y para detener las contiendas de nuestra vida emocional. Ningún hijo de Dios necesita reconocimiento humano, como si nos faltara el oxígeno para vivir. Si alguien es reconocido, es porque Dios lo está permitiendo y hay que aceptarlo por gracia de Dios. 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13 nos lo enseña. Dios quiere que seamos honestos con nosotros mismos y vivamos en libertad. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Hermanos amados, seamos maduros, juiciosos y sensatos para admitir en nuestro propio corazón que nadie nos debe nada. Renunciemos a todo ello en la cruz y tomemos la oportunidad que Dios nos da para crecer, para aprender a ser humildes de corazón y a ser agradecidos a Dios y a los demás. El Espíritu de Dios es nuestro ayudador. Es solo de esta forma en que podemos vivir como somos realmente, hijos del Altísimo, en lugar de portarnos como el mundo lo hace. No malgastemos nuestra vida como el hijo pródigo o como el hijo mayor de esta parábola y terminemos perdidos en nuestras obras egoístas. No hundamos al caído, restaura a tu hermano y disfruta de tener comunión con el Padre que te ama. Nuestra libertad, tu libertad y tu seguridad está en vivir conforme la voluntad de Dios, en los parámetros del reino de los cielos. Cuando actúas libremente de estos pecados egocentristas, podrás amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente y amar al prójimo como uno mismo, según Mateo 22. Te comportarás cristianamente. Será algo innato en ti, ayudando a los demás y honrando a Dios, porque harás lo que debes de hacer por misericordia y no por egocentrismo. No esperarás a que te agradezcan o que te lo paguen con algún favor, ya que la recompensa viene de lo alto, de tu Padre que está en los cielos, que ve lo que tú estás haciendo en secreto sin pregonarlo a los cuatro vientos. No esperarás reconocimiento de hombre alguno. Lo importante es que honres a Dios y que el Espíritu Santo te guió a hacer. Cuando dejes de pensar que la vida o los demás te deben algo, es cuando tú empezarás a disfrutar verdaderamente la libertad que Cristo te ha dado. Vive la vida que Dios te da en Cristo. Avanza,
Crece en conocimiento de Dios y en su gracia. Sé agradecido y agradecida. No pierdas la oportunidad y el compromiso de ayudar a otros y el poder compartir con ellos lo que Dios te ha enseñado y te da. Porque caminar humildemente con Dios es la raíz para amar la misericordia del Señor y hacer justicia en su nombre con las demás personas. Y cuando cuidamos nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo nos da el poder y el ímpetu para poder vivir de esta manera, y no con reclamos o con quejas pensando que los demás nos deben algo. Eres tú, nos debe nada. Y yo, y todos los redimidos por Cristo, que le debemos a Dios la salvación por gracia y todo cuanto Él ha hecho, hace y hará por nosotros hasta el final. Así termina esta parábola, pero ella siempre encierra una oportunidad de aprender a corregir lo que hay que cambiar y a vivir como Dios nos enseña. Dejemos el orgullo, seamos humildes como hijos de Dios y gocemos del amor del Padre en nuestra vida cada día. Amén. Si esta enseñanza fue importante para tu vida, no olvides compartirlo. Tampoco de suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y darle like. Ayúdanos en esta misión de llevar el mensaje de Dios a todos los que lo necesitan. Hasta un próximo video. Dios les bendiga.